Confiables han sabido cómo escapar. Hasta hoy, en Seguros Confianza te ayudamos a identificar personas en quien confiar. Con el seguro de crédito, asegura tus cuentas por cobrar a crédito y dedícate a hacer crecer tu negocio. Conoce más ingresando a www.confianza.com.es. Seguros Confianza, porque la confianza es el primer paso. Tu bienestar es importante. Consiéntete a lo Diners. Revisa tu voucher y sé uno de los 300 ganadores de tus compras en farmacias y perfumerías. Todos los días, a toda hora. Del 28 de octubre al 18 de noviembre. Conoce más en alodiners.com.es. Diners Club, tu mundo sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. Continuamos con estos diálogos y están con nosotros el doctor Richard Salazar, el doctor Napoleón Saltos y el doctor Gustavo Ich, a quienes les agradecemos por acompañarnos. Buenos días. Diría, el paso que dio antes de ayer la Asamblea Nacional en cuanto a juzgar a 2 asambleístas, parecería que abre un espacio de fiscalización en la Asamblea. Pero también están pendientes otras cosas que ya no dependen solo de la Asamblea, sino que podrían depender del Ejecutivo. Se está terminando el año, en el caso nuestro decimos la ley de comunicaciones está ahí, no ha habido mayor variación. Y yo les pediría es hacer una evaluación con este hecho concreto, ver cómo puede avanzar el gobierno. Así es que, Gustavo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo evaluar este último episodio de la política ecuatoriana? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Richard, a Napoleón y a la audiencia. A ver, me parece que lo que hizo la Asamblea básicamente es haber tratado de componer con un esparadrapo un vidrio que estaba despedazado desde hace muchísimo tiempo. Creo que obedeció en mucho a la presión ciudadana, a la presión social, la de algún sector del propio régimen, porque era impresentable el continuar tratando de salvar los muebles alrededor de 2 figuras que evidentemente incurrieron en temas absolutamente cuestionables, como fueron finalmente censuradas las 2 asambleístas o exasambleístas a las que me estoy refiriendo en este momento. Lo que ocurre en términos generales, desde mi punto de vista, y si es que partimos de una percepción sobre lo que ocurre con la Asamblea, no nos olvidemos de que la Asamblea ahora, el Congreso antes, es el espejo de lo que políticamente es un país en determinada circunstancia. Este proceso de transición del que muchas veces hemos hablado, y casi siempre refiriéndonos al Ejecutivo, también atraviesa el Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que empieza su gestión última, en ese proceso de transición, con un interesante porcentaje de aprobación o de expectativa positiva de los ciudadanos. Nunca se ha acercado al 50%, nunca ha sido superior. Pero históricamente los congresos o la asamblea actual siempre han reflejado una desconfianza o una apatía o el abierto rechazo de la ciudadanía. Incluso hay eventualmente investigaciones que determinan que la gente tiende más a creer a ciertos partidos políticos antes que a diputados o asambleístas, pero cuando ocurren circunstancias como las que estamos analizando últimamente, esa ecuación se invierte. Y es muy difícil para los políticos que están en el poder legislativo cambiar esa imagen, porque la gran mayoría de gente piensa que, ahora estamos hablando de más del 70% de ciudadanos, ¿no? Que no confían en la actual asamblea. Es muy difícil cambiar con un mensaje positivo o con algunos mensajes positivos una historia de equivocaciones, una historia de fraccionamientos, una historia de acomodos, y en función de lo que ocurrió la década pasada, como usted bien señala, de absoluto sometimiento a un régimen. Ahora, en las actuales circunstancias, después de un año y medio de ejercicio del nuevo gobierno,
ese fraccionamiento, esa dispersión se mantiene. La falta de un norte, de una orientación política clara, si es que existe, yo lo dudo mucho, pero si es que existe, no ha sido debidamente posicionado canalizada para al interior de su propio grupo. Efectivamente, porque vemos que Alianza País fracturado, Pachacuti, la izquierda democrática, la Alianza Creo Suma, un proceso continuo de fraccionamiento y de acomodos en función de intereses partidistas y de intereses de algunos diputados al interior de sus propias tiendas políticas. Eso es percibido por la ciudadanía, es percibido por los medios de comunicación en toda la esfera pública, eso es evidente. Entonces, no creo que el tema o lo que debería interesarle a la Asamblea sea posicionarse en los medios de comunicación. Creo que si es que el interés es un posicionamiento de temas a través de una pero solamente trascendente, efectivamente. Ahora, eso está conectado con lo que ocurre también por fuera de la Asamblea, con lo que pasa con el Poder Ejecutivo, con lo que pasa con este proceso en el que además estamos vísperas de una elección que implica una fuerte movilización de las organizaciones políticas, partidos, movimientos en medio de una dispersión enorme, con más de 270 inscritos para concluir a este proceso electoral, una sociedad que estuvo acostumbrada a un liderazgo tan fuerte por parte de un mandatario que asumió el control de todos los poderes, y ahora tenemos un mandatario que tiene un estilo de gobierno que más bien genera una suerte de invisibilidad. Todo este entorno con las denuncias de corrupción, como si fuera poco, genera un ambiente ya no de incertidumbre, sino de abierta opacidad e inquietud en amplios sectores de la ciudadanía. Porque, solamente para finalizar, una cosa es que hayamos estado pensando, analizando, cuestionando y moviéndonos alrededor del tema de la corrupción. Pero cuando la percepción cambia y se dirige ya no solamente hacia la corrupción, sino esa sensación de impunidad, estamos hablando de otro escenario más complicado. Sí, Richard, bienvenido, buenos días. Esta sensación de impunidad que se ha ido posicionando, diría así, ¿podría ayudar en algo lo actuado antes de ayer por la Asamblea al juzgar a dos asambleístas, a doña Sofía Espín y a doña Norma Vallejo? Y en el caso de doña Norma Vallejo, diciéndole, es aquí por tramitar, no por el hecho mismo de lo que se denominó los diezmos. Y para completar esto, una propuesta de la presidenta de la Asamblea en la Universidad Andina, de un acuerdo nacional sobre qué, para qué, y si todo el mundo está exigiendo a la Asamblea, oiga, cumplan con esto que se llama fiscalizar. Sí, que no es un favor, ¿no? Sino es una norma constitucional que les corresponde ejercer. Bienvenido. Buenos días, Francisco. Un placer estar aquí en Radio Democracia. Un honor compartir panel con Gustavo y con Napoleón. Bien, como usted señala, a mí sí me parece que es un paso importante que da la Asamblea. Si esto no llegara a ocurrir, realmente habría dejado una sensación de total impunidad, lo cual hubiera sido realmente penoso en este momento de transición y, más que nada, hubiera seguramente alborotado movilizaciones sociales. Mucha gente ya se quejó durante los días del jueves de esta discusión de si se puede o no. ¿Por qué se puso el número de 91 votos como mayoría calificada cuando la norma no dicta eso? La norma ni siquiera pone un número, pero hay que recordar que la Asamblea puede destituir presidentes. Entonces, el artículo 131 de la Constitución no pone un número. Esta fue una discusión que era necesario hacerla, pero bastará hacerlo con una mayoría absoluta, como se actuó efectivamente el día martes. Por lo cual yo creo que ese fue una suerte de rectificación apropiada que ventajosamente ocurrió. No obstante, no hay que perder de vista lo que ya mencionaba Gustavo. Estamos en un escenario de total fragmentación política en la Asamblea, y yo creo que eso es indicador también de una fragmentación política en general, tanto a nivel de partidos, pero también de movimientos, no digo solamente movimientos políticos, sino movimientos sociales. ¿Y esto cómo se verifica en la Asamblea? Con
cuestión que durante muchos años existió, que ha sido lo de las mayorías móviles, que se articulan de acuerdo a intereses muy particulares, a intereses muy coyunturales, y que ahora se está viendo nuevamente eso. Efectivamente hubo una ruptura del movimiento hegemónico Alianza País, y actualmente se dicen entre ellos los correístas, los morenistas, los viejos verdes o nuevos verdes, pero en todo caso son Alianza País y actúan en la oposición y actúan en el Ejecutivo. En los dos casos, y hay veces que se juntan y se articulan, ¿sí? Como estaba ocurriendo a partir de lo que sucedió el jueves de la semana pasada, estaba ocurriendo que en ese caso estaban cerrando filas. Yo me imagino que especialmente para proteger el tema de los cobros indebidos a funcionarios y empleados por parte de Norma Vallejo, y se sabe que hay una larga lista de asambleístas de todos los partidos. Por lo tanto, la única forma como uno se puede explicar, y no hay que darle vueltas ni buscar mucha ciencia para eso, es que estaban cerrando filas, es que ahí hay mucha sensibilidad en ese tema, que de hecho ha habido muchísimas demandas de personas que trabajaban en la Asamblea en el pasado, algunos que trabajan en el presente, y otras que entre ellos mismos ya se estaban investigando y denunciándose para decir, no solo yo, tú también. Y eso fue muy preocupante. Amenazó, dijo, ya les voy a dar la lista, investiguen. Entonces, eso es profundamente preocupante, pero como digo, fue un paso importante el que dio la Asamblea al rectificar y finalmente dar este paso. Sin embargo, una puerta para que siga la fiscalización, ¿no? Es un poco la desesperación de contestar a algo que se está volviendo insostenible. Yo creo que fue la desesperación porque todos fuimos absolutamente críticos, no se podía reaccionar de otra manera, pero ojo, esto es solo el inicio, no es que podemos pensar que esto ya ha solucionado los temas y que ya la Asamblea está anticorrupción, etcétera, sino que es el inicio y hay que estar observantes de lo que ocurre en lo posterior. Napoleón, bienvenido. Esto de actuar como oposición y gobierno al mismo tiempo, porque tienen los votos, Alianza País es de lujo de tener estos dos grupos, ¿no? Que actúan al interior, a veces, algunos dicen es para tapar todo y que no pase nada. Se bronquean, hay un poco de espectáculo, y lo que ya no pueden sostener, porque viene incluso desde afuera, no necesariamente desde adentro, bueno, algo habrá que resolver. Hay una debilidad de consolidar un equipo realmente del presidente Moreno, o sea, Alianza País, que logre tener, estos son parlamentarios de Alianza País, y el presidente es no solo del gobierno, sino del partido, es Lenín Moreno. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto estar con Gustavo, con Richard, con los radioescuchas. El funcionamiento del Parlamento, o ahora llamémosle de la Asamblea, es lo que marca la calidad de la democracia, sobre todo en un sistema como el nuestro, que es presidencialista. Allí es cuando se requiere un funcionamiento de contrapeso. Por lo tanto, se requiere una Asamblea con autonomía y con un programa que vea los problemas fundamentales del país. Este acto al cual asistimos, yo coincidiendo con lo que ya se ha señalado, es más bien un acto contestatario frente a la presión de la opinión pública, frente a la presión de la ciudadanía. Si es que no existe esta presión, el Congreso se ha estado moviendo, o la Asamblea se ha estado moviendo en una neutralización de resoluciones. Una Asamblea tiene dos funciones, legislar y fiscalizar, y en las dos hay un déficit completo, no solo en el periodo de los 10 años, ahora ya tenemos que evaluar el año y medio. No digo que no hay que evaluar los 10 años, pero no sería volver de nuevo y viva la fiesta de los 10 años. ¿Y qué es lo que observamos en este año y medio? Primero, si bien hay mayorías móviles, yo creo que hay una mayoría consolidada a través de un cordón umbilical entre el correísmo y el morenismo. En los momentos de decisión actúan en forma concertada. Hay hechos últimos que nos confirman que esa tendencia existe, no solo en el Parlamento, sino incluso a nivel del funcionamiento del conjunto del Estado.
Quizá uno de los hechos más importantes que evidencian esto es la fuga de Alvarado, en donde es evidente que no hubiera podido hacerlo si es que no había también una connivencia e incluso una participación de ciertos funcionarios, no solo medios, sino incluso altos. Que él mismo dice, ¿no? Debe ser caso, él pone el límite donde estaba ese cierto funcionario. No es cerca a usted, le dice. Así es, y parece No que sé bastante si está, cerca. sí, así parecería, sí. Alguien que está atrás de la silla parece Así, que bueno, pero, si es posible nos puedes dar el nombre. En todo caso, ¿qué es lo que vemos? Este tema puede ser una especie de desahogo temporal. Ya. Si es que no hay una recuperación del papel que tiene la Asamblea, y concentrémonos en fiscalización, porque el tema legislativo es todavía más complejo. Solo para señalar otro tema clave, en este momento la Asamblea tiene entre manos la proforma de presupuesto. Sí. Ese es un tema fundamental. La proforma de presupuesto marca cuál es el camino del próximo año, y eso debiera ser un debate profundo. Pero dejemos de eso. En términos de fiscalización, ninguno de los casos claves ha sido abordado por la Asamblea. Ninguno. ¿Y en el caso del general Gabela que lo estaban tratando? Absolutamente todos los casos terminan siendo neutralizados por el modo de funcionamiento. Cuando hablo de autonomía, ¿qué es lo que se requiere? Una asamblea que funcione bajo el principio de la ley y bajo el principio de la ética. Pero ¿cómo funciona ahora la asamblea? Bajo el principio de la mayoría. Y de una mayoría que se va acomodando. Entonces esto tiene una perversión del propio funcionamiento de la Asamblea, porque ya no hay objetivos, solo hay lucha contra la corrupción. Cuando hay una decisión sin contemplar si es que ese hecho de corrupción está ligado o no al amigo o al enemigo. Todavía la Asamblea sigue funcionando en el marco amigo-enemigo. Y compañero y no de gobierno. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miremos, si bien es un hecho secundario, pero marca el carácter de la actuación de los asambleístas, este tema de los diezmos. Bueno, si es que se va a afrontar ese problema, no puede ser con dedicatoria únicamente a Norma Vallejo. Claro, se encontró causas, pero allí hay una lista. Vamos a ver si esa lista se revisa. Si es que se analiza en el caso de Sofía Espín la interferencia con la justicia, vamos al tema de fondo, no solo a un caso específico. ¿Esto pasará también a la Fiscalía después de la resolución de ayer? Evidentemente, se requiere una actuación conjunta de la Asamblea, de la Contraloría, de la Fiscalía. Es decir, aquí estamos en un momento en donde el viraje, y discúlpenme que yo sea parte de un 70% de gente que desconfía en la labor de la Asamblea. La Asamblea tiene un respaldo, una cierta confianza de un 30%, yo creo que ese viraje solo va a ser posible si es que desde afuera, la opinión pública, la sociedad, otro tipo de fuerzas, empezamos a presionar por este viraje. De otra manera va a ser un acto coyuntural de desahogo, va a llevar varios discursos, varias fotos y regresaremos nuevamente al clima de empantanamiento y de incertidumbre que se está viviendo. Gustavo, planteado así, esta idea de la señora presidenta, doña Elizabeth Cabezas, de plantear un acuerdo nacional, y claro, algunos de los que estaban en eso me han dicho, fueron invitados, un acuerdo nacional, ¿para qué? O sea, ¿qué vamos a declarar? ¿En cuáles son los puntos específicos del acuerdo nacional? Como iniciativa parecería que es lo que se debe hacer. Pero así de la noche a la mañana sentémonos un acuerdo nacional y todo lo que hay que hacer y que le corresponde hacer a la Asamblea. Sí, Francisco, yo comparto la misma inquietud, es decir, creo que son ese tipo de medidas que apuntan de alguna manera a tratar de recuperar una imagen por lo inmediato, operando alrededor de la difusión en medios de comunicación de iniciativas que pueden ser loables, que pueden ser positivas, pero que al mismo tiempo evidencian precisamente la falta de un norte político más claro. Ahora, debe ser, me imagino yo, sumamente complicado manejar una asamblea tan fragmentada como la que le corresponde manejar a la primera autoridad de esa institución. Pero sin duda hay que valorar, creo que lo que
está ocurriendo en el fondo, no solamente en esa institución, sino en el conjunto del aparato político, ¿no? Pensemos en el tema, por ejemplo, de la asambleísta Espín. El escándalo tiene que ser superado y tiene que reflexionarse más profundamente. Y yo no sé si me equivoco, pero quisiera que me corrijan si es que yo es así. Me parece que esta asambleísta fue funcionaria, fue asesora y trabajó muy cerca del ex vicepresidente. Si es que eso es así, eso devela que todo ese movimiento que se gestó alrededor de ese tema tenía una intencionalidad más profunda que al ser analizada debería permitirnos mirar un poco más allá. Y aclarar algunas cosas. Porque la situación del vicepresidente es una situación que se venía manejando políticamente, es uno de los trofeos comunicacionales del aparato de propaganda del Correato, que está funcionando y está funcionando mucho más ordenadamente que el aparato de propaganda del Estado, digamos, la comunicación del Ejecutivo. Así es caótica, no es oportuna. Cuando han habido situaciones tan graves, tan extremas como solamente, por citar un ejemplo, el tema de la frontera. El manejo en ese sentido fue deplorable, gracias, por no utilizar otro término menos amable. Y así ha venido ocurriendo eventualmente. Una votación que se produce a merced a la presión ciudadana. No es el tema de los diezmos en sí, es el tema de un momento político en el que se evidencia que las viejas prácticas de los partidos no habían cambiado, sino que por el contrario, en vez de depurarse, se habían agudizado en términos negativos, en términos de actitudes corruptas, porque no es que en este régimen, por lo que se dijo, no es que en este régimen empezaba el tema de los diezmos, todo el mundo empezó a hablar y algunos con muchos más datos que otros, a señalar que estos cobros indebidos no ocurrían solamente en la Asamblea, que ocurrían en el conjunto del sector público y que no era un tema privativo del actual régimen, sino que se venían manejando desde hace mucho tiempo atrás. Entonces ahí tenemos un problema que es sumamente grave, que tiene que ver con la calidad de los políticos que elegimos para que nos representen y que van a parar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, sin la menor capacidad intelectual, sin el conocimiento administrativo, jurídico, indispensables para representar adecuadamente a los ciudadanos, que van básicamente a pugnar en una coyuntura por salir aventajados. Se produce la denuncia sobre este tema. Y miren que quien plantea la ruptura de la unidad, porque esto debe haber sido el espíritu del cuerpo para despachar inmediatamente a esa persona, es un diputado, es un asambleísta de Creo. Sí. Que además provoca, no es el único que plantea, votan 5, y votan otros que eran del proceso social, hasta donde yo sé. Y a mí me llamó mucho la atención que Guillermo Lazo, por ejemplo, en un comunicado se refiere solamente al asambleísta Flores y no menciona a los otros asambleístas de Surpo, exactamente, y pide solamente la destitución para él. Se refiere el 25 de octubre, si no me recuerdo, al tema de Jorge Glass, cuando se produce el traslado de una prisión a otra. Y él dice, claro, y él dice, hay que institucionalizar ya este país, eso no puede ser, ese traslado no puede ser objeto de una vendetta política, como que si legalmente no se hubiera actuado para que el ex vicepresidente estuviera donde estaba. Exactamente, donde tiene que estar. Lo raro era que esté en el otro, y sobre que esté en el otro no se puede. Así es, ¿y quién es el que más le retuiteó al señor Lazo? El señor Rafael Correa. Cuando se produce la votación o cuando se presenta el proyecto de reformas económicas en el marco de una política que al menos hacia afuera suena distinta, ya no una política de convergencia, de diálogo, hablemos aunque no estemos de acuerdo, sentémonos en una mesa, conozcamos ¿quiénes se pusieron? El Correato y Creo.
Entonces, ahora ya le da que pensar. O sea, a mí ya me preocupa cómo los momentos políticos coyunturales están definiendo algunas temáticas en las que los ecuatorianos deberíamos mirar más allá del árbol y entender todo lo que se oculta en el bosque, que creo que tienen una situación, una connotación más complicada. La fragmentación en la Asamblea o el hecho de que haya mayorías móviles de por sí no es negativo, puede ser la democracia. Más bien eso podría ser algo que nos lleve a los contrapoderes. Por supuesto, alguien nos va a decir, pero se quejan, Pablo, porque votaron, porque no votaron. Antes se quejaron de una asamblea manejada por un líder carismático que les ordenaba cuándo levantar la mano y sobre qué debían pronunciarse, y ahora que está en una representación política más amplia, que hay desacuerdos, que hay pugnas que son más o menos obvias, también se están quejando. O sea, lo que está ocurriendo ahí, desde mi punto de vista, no es ese el problema es que no hay una visión política que trascienda esa dinámica y que pueda manejar desde el Ejecutivo de una manera transparente, con un operador o varios operadores que puedan hacer inteligentemente un manejo de la política, un enlace de la política del Ejecutivo con el Legislativo. En este caso podría y debería haber sido el ministro de la política, por supuesto. Entonces lo que estamos viendo es que hay un régimen y un sistema político que no está funcionando adecuadamente, que después de 10 años de esa catástrofe que tuvimos, exactamente, y como que estamos todavía sin poder asentarnos en lo que se tiene que hacer en beneficio de la ciudadanía, no es de este gobierno, que es un gobierno de transición, no es de un partido político, no es de unos potenciales candidatos, sino de todo este país, porque hay que empujar la nave desde todos nosotros, todos juntos. De lo contrario, si las naves son de con todos. Con todos. Así es. Richard, esta posibilidad, y claro, nos describe Gustavo, y algunos con más malicia dicen, no, vean, aquí hay un acuerdo, Correa, Lazo y Moreno Nebot. Ahí se están disputando, ¿sí? Y ahí se están disputando en esta cancha. Para ponerle esto que nos describe Gustavo, nombres y apellidos, ¿no es cierto? O sea, mientras el uno se sostiene acá, el otro es, si le quieres ganar, vas a tener que, y se escogen entre ellos. Y entonces uno dice, bueno, y los 10 años, y los 12 que estamos juzgando, ¿qué pasó? Hay la posibilidad de que el presidente Moreno consolide un grupo, y vuelvo a repetir, un grupo que le ayuda a sostenerse más allá de con quién tenga que conversar, o los gestores políticos del presidente Moreno igual están ayudando a que no pase nada. Bueno, ahí hay que hacer una lectura complexiva, ¿no? Porque aparentemente, hasta antes que ocurra esto, Moreno ya tenía un grupo medianamente consolidado. Y la Asamblea había sido bastante firme en otros casos que eran totalmente sensibles, como por ejemplo la destitución de José Serrano, entre otras circunstancias. Por ejemplo, la destitución también del exfiscal, la destitución de Ochoa, entre otras cosas. Entonces había que eso es dado por la oposición también. Claro, pero es que eran temas que eran de tal magnitud que no se podía fallar de otra manera. Y eso es lo que se esperaba también en un tema como estos, que está desnudando una cuestión adicional en ese millar y millares de casos de corrupción que se están develando día a día. Porque aquí nos olvidamos de los casos, porque después viene uno más grande, uno más bochornoso, uno más nuevo, pero hay todos los días escándalos de corrupción. Y que continúan con montos son vergonzosos y nunca antes son montos siderales, ¿sí? Ya no son, o sea, son siderales, o sea, galácticos, o sea, no que se habla de 1 o 2 millones, alguien de 1 o 2 millones es una cosa pequeña, es una unidad. Entonces, eso es terrible. Por lo tanto, en este caso, que es una terrible corrupción, porque además hay que tener en cuenta una cuestión, o sea, mucha gente, porque lastimosamente también la gente del pueblo, desde hace décadas, tiene una suerte de máxima que dice, bueno que robe, pero que haga obras. Este ha robado, pero algo ha hecho, nos ha dado un camionete, nos ha hecho una carretera, nos ha ampliado, porque ni siquiera hizo operaciones. La más importante, la de Aloha Guayaquil, no está hecha. Y eso es vergonzoso. Era alguien que decía que va a ser las mejores carreteras del mundo y que además nos cobró el kilómetro más caro del planeta. Es así de veras más caro. El kilómetro más caro del planeta. Entonces, y no se hizo. Pero
Este tema de los diezmos, habrá gente que diga, bueno, pero si una persona ganaba 2.000 y le saca 10%, 200 al mes, no es tanto tampoco, o sea que a la vaca se... Algo tiene que dar también. Es bochornoso, eso es indefendible, porque además estamos hablando de personas que están trabajando día a día, que son gente que trabaja para llevar el pan a su familia, y que seguramente son además los que más mueven actividades y que a veces les tienen hasta de asistentes personales, porque lo que se ha denunciado estos últimos días es que son a veces asistentes hasta de los hijos de los asambleístas, y que pagan cuotas de los parientes de los asambleístas de las hipotecas. Bueno, de esa señora que dijo, yo tengo este cargo de asesor, pero es con mi carro, mi gasolina, voy, le traslado, la acompaño a ella a todas partes, voy, dejo, traigo... Es asistente personal, es chofer. Cuando una persona que está de asesor en la asamblea se supone que va a ser una persona entendida de leyes, entendida de política pública, y que haga propuestas de leyes y política pública, y además de temas de fiscalización. No va a ser el asistente que le va a comprar la mochila al hijo del asambleísta. Entonces, eso es gravísimo. Y si a estas personas, que son las de rango más bajo que el asambleísta, les están sacando ese dinero, es un delito, pero además que tiene una connotación social. Y desde la perspectiva laboral ni siquiera se ha discutido mucho esto, porque además la señora Norma Vallejo era la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales. Y eso es, pero dramático, es bochornoso. O sea, los ratones cuidando el queso. Por lo tanto, ahí se veía que hasta que pasó esto de los diezmos, la asamblea sí tenía una suerte de bloque medio sólido a favor de Moreno. Eso se rompió cuando hicieron filas que ahora por suerte han rectificado. Pero en este caso, se espera, hay que ser observante. Yo creo que eso, como ahora ya van a tener mucho más cuidado porque la ciudadanía hemos reaccionado de manera severa, ellos ya no estarán jugando con fuego. Porque además el nivel de aceptación de la asamblea en este tiempo, en estos últimos días, ha bajado dramáticamente. Pero algo que usted mencionaba antes, Francisco, el tema del acuerdo nacional que propone la presidenta de la asamblea. A mí, francamente, me parece que fue un acuerdo para la foto. Fue un acuerdo de la propuesta ahí de hagamos un acuerdo. No, ni siquiera. Menos algo. No, o sea, había gente que no era solamente gente de la asamblea. Había gente que era del ejecutivo, varios ministros, estuvo alguna gente que me da la impresión seleccionada casi a dedo, a los amigos empresarios. Algunos empresarios también participaron, pero me parece que era una reunión de conocidos y colegas, medio amigos, medio de confianza, para hacer una foto en donde se diga, hemos hecho un acuerdo nacional, lo ha convocado la presidenta de la asamblea. Discutieron la temática. Porque además un acuerdo a nivel nacional es una cosa que tiene que discutirse a fondo, porque el espejo en el que podemos mirarnos para tener una idea de esto es más o menos los acuerdos de la Moncloa, que permitieron en la transición española llegar a tener una democracia que se solidifique, etcétera. Suárez y claro, había una decisión real de todos los sectores sociales, porque lo que se sufrió en la dictadura de Franco, un oscurantismo más o menos como soñaba Correa tenernos aquí, pero era una cuestión mucho más madura. Por lo tanto, para hacer un acuerdo nacional se espera una discusión, una convocatoria para empezar mucho más amplia, y yo sí creo que eso era algo sumamente necesario luego de salir del correalismo, y que lo debía haber convocado el propio presidente Moreno, pero con mucho más decisión, no con el tema del diálogo, que ese diálogo realmente no ha llegado a ser profundo, no real, sino convocando a todos los sectores políticos, oposición incluida, a los sectores empresariales, a los movimientos sociales, incluso sectores que tienen mucho poder en la sociedad, banqueros, incluso iglesias que participan y que tienen decisión. O sea, una cosa es que yo sea laico y que yo defiendo totalmente el laicismo, pero ahí está que muchas veces los evangélicos u otras iglesias ponen concejales, ponen asambleístas, tienen una influencia tanto que, por ejemplo, en Costa Rica, que es similar a América Latina, estuvieron a punto de poner presidente. Entonces, en Brasil, todo lo que acabamos de ver. Por lo tanto, ese acuerdo a mí me parece un acuerdo
foto nueva. Napoleón, planteado así entonces, hay fuerzas políticas alineándose para actuar y calculando ya el 21 y algunos dicen, oiga, pero permítanos pasar el 19 y el 20. Algo hemos de hacer en esos 2 años, aunque ya el presidente Moreno, no hay duda, ya está más del 30% de su ejercicio de poder. El acuerdo nacional, en virtud de esto, si solo nos pusiéramos de acuerdo en enfrentar la corrupción, digamos, ¿para qué acuerdo nacional más? La posibilidad de recuperar algún centavo en alguna parte, eso es posible. La iniciativa se la puede tomar de la presidenta de la Asamblea y hacer algo mucho más estructurado donde se camine. ¿Qué momento estamos viviendo en el país, pero particularmente en la Asamblea? Aquí ya hemos señalado el paso de un modelo de concentración autoritaria en donde se ordenaba qué es lo que tenían que hacer, casi la imagen de los asambleístas era de alzamanos, a un sistema en el cual eso que llamamos, sí, así es, eso que llamamos mayorías móviles, es decir, una especie de cálculo de reglas de mayoría respecto a cada uno de los temas. Pero no hay que confundirse. En esa especie de ambiente pantanoso, de incertidumbre que existe, hay que ver que en los momentos de decisión, yo diría, el país se encuentra entre 2 polos de decisión, 2 polos que sí tienen poder. El uno, podríamos decir, es el polo Alianza País, en esta especie de cordón umbilical entre Correa y Lenín Moreno, en donde ya en el modelo económico no se aborda los temas fundamentales. Hoy mismo estamos con una marcha frente al tema del agua, frente al extractivismo. Otra vez el Yasuní es un poco el símbolo de hasta dónde se avanza. Cuando modifiquemos la posición frente al Yasuní y TT, ahí habrá alguna modificación respecto a todo lo que heredamos en el modelo extractivista. Pero eso es de un polo. ¿Qué es lo preocupante? Que ese polo, de alguna manera yo le diría, en América Latina se está demostrando como un polo fracasado, como un polo que ya se agota. Pero al frente, ¿qué viene? Al frente aparece otro polo fracasado. Porque la historia hay que verla no solo en los 10 o 12 años, sino hay que verla un poco más largo. Y viene una especie de retorno, y creo que hay que verlo de frente. Aquí hay un cogobierno entre Lenín Moreno y el Partido Social Cristiano. Ese es el eje de decisión. Entonces digo, en medio de esta incertidumbre, de estas mayorías móviles, sí hay polos de poder. ¿Cómo romper ese juego de espejos? Si planteamos un acuerdo nacional, vamos a ese acuerdo nacional. Tomémosle la palabra a la presidenta. A ver, veamos en el tema de la lucha contra la corrupción. Bien, señora presidenta, usted ha planteado el acuerdo nacional. Vamos, afrontemos los 5 temas básicos, los 5 casos emblemáticos. Les cito aquí. Para mí el caso emblemático político más importante es Gabela. Ese caso que puede demostrar si es que hay voluntad política o no, ir al fondo de las cosas, más allá de si el tema es Correa o no es Correa. Aquí está en juego la propia estructura del Estado, porque involucra actuaciones de Fuerzas Armadas, involucra actuaciones de relaciones internacionales. Allí hay que reconocer que el caso Gabela ha salido por la valentía de la señora Ochoa. Alguien, otra vez la sociedad civil, otra vez desde esta voz valerosa, yo digo casi heroica, que debiéramos reconocerla, es lo que ha permitido que el caso Gabela llegue hasta donde llegue. Pero si hay voluntad política, afrontemos, y no solo la Asamblea, sino que hay también responsabilidades de la Fiscalía y responsabilidades de la Procuraduría de Justicia. Vamos, y por eso decía, funcionamiento cuando se lucha contra la corrupción y contra la impunidad, es que la verdad tiene que imponerse más allá de las conveniencias, de amigo o enemigo. Segundo caso Gabela, Petrochina. En económico, yo digo, el caso Petrochina es un caso fundamental. Allí hay la posibilidad incluso de recuperar dineros. Creo que ahí se requiere no solo manejar internamente, hablemos de acuerdos internacionales. Con la China hay que ponerse de acuerdo y que hagamos una evaluación de eso. Podemos entonces preguntarle públicamente a la China si está dispuesto a enfrentar ese tipo de temas. El próximo mes a la China. Así es. ¿A qué irá? Debería llevarle una propuesta clara.
No se va a renegociar recursos, pero claro, podría replantearse eso, ¿no? Si los que negociaban estas cosas ahí están presos y con... Entonces que entreguen toda la información y que haya la voluntad política. El caso de Refinería del Pacífico, el caso Singue, y hay un tema que para mí es fundamental, fondos del IES. Realmente ese es un tema en donde no solo no se ha investigado, sino que hay continuidades en el periodo actual. Cito 5 casos. A ver, vamos a un acuerdo nacional. En estos 5. Conjuntemos, reunamos el papel que le corresponde a la Asamblea, que es un papel de responsabilidades políticas, a la Contraloría, las responsabilidades administrativas, a la Fiscalía y a la función judicial. Veamos, ahí sí hablemos de una especie de minga nacional contra la corrupción e impunidad. Segundo tema. Yo creo que ahora hay 2 temas básicos para mí que debiera estar discutiendo la Asamblea. La proforma presupuestaria, porque allí se define la política económica y la política del próximo año. ¿Qué es lo que estamos observando? Nuevamente la esperanza es en que tenemos un precio internacional del barril de petróleo y eso nos va a salvar. Pero no hay políticas, a pesar de que allí están representantes de la Cámara de la Producción, hay ministros ahora, toda el área económica está tomada por representantes de las cámaras de la producción, de modo que no pueden reclamar a otro sector. Pero no hay posibilidad de una política de reactivación productiva. No hay una política que les han nombrado justo para ver cómo sacan las castañas del fuego. Pero únicamente están nombrados con plata, dirían otra cosa, es lindo chiste, los unos con plata y los otros a reparar la máquina. No es igual, pues. Pero ¿hacia dónde se orienta? Únicamente a sostener el sistema financiero bancario y a sostener el gran comercio hacia afuera. Esa es la lógica, entonces no hay una visión. Y el otro tema que a mí me parece que sería importante es que se restablezca el Congreso, no solo esté mirando en una democracia de espectáculo qué pasa ya para las próximas elecciones, o como tú dices, para el 21, porque esa es la gran mirada. Yo hago este acto para ver si salgo en la foto. Sino que haya una mirada también hacia abajo. El Congreso se ha vuelto insensible, o el Parlamento, Asamblea, como se llama ahora, a las demandas de la sociedad. En este momento hay una marcha nacional frente a un tema fundamental como es el agua y el extractivismo. ¿Qué hace la Asamblea? ¿Qué hace la Asamblea? Si la Asamblea es precisamente el ambiente en donde esta voz de la gente de abajo tiene que escucharse. Entonces, vamos, si hay este llamado al acuerdo nacional, que sea un llamado profundo y que sea un compromiso que no sea para la foto y que nos permita entonces superar este juego de espejos. Mientras no salgamos de ese juego heredado, yo digo no solo los 10 años o los 12 años, para mí ese problema viene desde el periodo democrático. Vamos prontamente a recaer otra vez en un nuevo caso de escándalo, en un nuevo caso en donde sí la presión ciudadana obtiene algunos resultados, pero no se afronta lo que es eso que aspiramos, un viraje democrático, un viraje de profundización de la democracia y de la construcción de la ética. O sea, si uno diría, los Días Unidos y la marcha por el agua no vienen ahora sí a conseguir lo que no consiguieron los 10 años. Algo también han de querer decirnos para el viraje en conjunto. Escuchemos esas voces. Una asamblea que solo se pasa en estos debates arriba. Claro. A lo mejor la salida está en escuchar a los de abajo. Gustavo, esta posibilidad de escuchar a los de abajo y de plantearse estos 5 temas, y claro, este juego de espejos suena a película, ¿no es cierto? Y sí, pero es así, la realidad esta. ¿Cómo desde la academia, desde la investigación, desde la propuesta política, viabilizamos esto? Yo creo que la sociedad también tiene que interesarse y decir, a ver, si son estos temas, planteemos algo adicional. No, hay una responsabilidad enorme de la ciudadanía, pero la ciudadanía se manifiesta a través de canales orgánicos también institucionalmente establecidos. Más allá de la calle, más allá de la movilización espontánea o organizada, hay canales que deben ser fortalecidos, que deben ser aprovechados desde las instancias locales hasta las instancias nacionales para llegar a que estos diálogos, como el que convocó recientemente la presidenta de la Asamblea, surtan el efecto deseado, un efecto de discusión abierta, y lo que usted decía, Francisco, que es súper importante, de saber ceder también.
Porque a lo que nos acostumbró 10 años de un régimen autoritario y cuasi totalitario es a pelearnos entre nosotros de una manera irreconciliable. Y no se puede dialogar entre irreconciliables, no se puede dialogar entre antagonismos que son irresolubles. No se puede dialogar con gente que cree que tiene la razón y que solamente para la foto se presta para ser escuchada. Y eso ha ocurrido, lamentablemente, desde abajo hasta arriba. No nos olvidemos quienes pusieron en el gobierno en la última década a quienes rigieron los destinos de este país. No nos olvidemos de que la participación para sostenerlo, más allá de que han sido manipuladas, que con el sándwich, que con la movilización de los funcionarios públicos obligados, todo lo que ustedes quieran, pero los primeros 8 años quizás de la llamada Revolución Ciudadana tuvieron un nivel de empatía, de apego y de participación leve, aunque sea, de sectores ciudadanos muy amplios. A partir de 8 años de ese ejercicio absolutamente inadecuado y de lo que hizo la oposición, es que todo eso empieza a cambiar, merced a las equivocaciones, a la corrupción, a los abusos, a todo lo que nosotros intentar quedarse. Por supuesto, ese fue terrible, de querer perennizarse para seguir haciendo lo que venían haciendo. Entonces, creo que esas responsabilidades deben ser aprovechadas. Creo que hay recursos, hay instancias donde la ciudadanía no ha sabido manifestarse y aprovecharlos adecuadamente. El tema de la silla vacía, por ejemplo, lo que uno puede hacer con sus propios representantes en los cabildos, pero no es simplemente la silla tal cual vacía. Así es, y no simplemente quejarnos, y otra cosa que también es gravísima, pensar que el mundo se resuelve en la virtualidad de las redes sociales, donde nosotros atacamos, lapidamos, enjuiciamos, solamente exactamente, o sea, sin quitarle la importancia de que hay voces ahí adecuadas, inteligentes, que de alguna manera contrastan algunas de sus opiniones. La enorme mayoría de las opiniones o de los criterios o de las actitudes que se ven, exactamente, son viscerales y no contribuyen a la creación de un ambiente de consenso, de diálogo. Creo que también hay que romper un poco la lógica de que este país, cada día que amanece, está por caerse, está por terminar, que vivimos en el apocalipsis. O sea, yo creo que es bastante difícil, y le sería bastante difícil a cualquier gobernante, a cualquier presidente o presidenta de asamblea, a cualquiera que honestamente tuviera la intención de acomodar las cosas, de mejorar la situación, hacerlo en 1, 2, 3, 4 años. O sea, el entramado que se estructuró durante la década del correato es muy difícil de desmontarlo. Y no solamente tiene que ver con temas de política, con temas de economía y con temas de comunicación. Tiene que ver con una actitud en la que la ciudadanía fue inmersa y que va a ser quizás más difícil de superar que lo que ocurre con la propia crisis económica. El habernos puesto en este nivel de antagonismos absolutamente irreconciliables y en otros casos de apatía y de escepticismo para vincularlos con la política y asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos, me parece que va a tomar muchísimo más tiempo para cambiar, muchísimo más tiempo para que los partidos políticos entiendan que si no son estos espacios de representación de la ciudadanía, donde debe fomentarse el cambio de liderazgo, donde debe cualificarse la participación de los candidatos antes de proponer gente que no tiene la prestancia, la formación para representar a la ciudadanía, pero en el sector público las cosas no van a cambiar. Richard, entonces, en realidad hay días en que uno amanece tan apocalíptico que le da miedo prender el noticiero o escuchar a los invitados. Mañana se apaga esto. Y claro, apaguen más la luz y vámonos. Y claro, hay que decir, algo de esperanza, pongámonos. Sí hay una ventana de oportunidad este rato para intentar reconstruir. No, desde luego, y hay que ser conscientes que la reforma política que ha llevado a cabo hasta este momento el presidente Moreno ha sido sumamente importante. Hace 1 año y medio, ninguno de nosotros hubiera pensado, yo estoy seguro que ninguno de los que estamos en este panel, habríamos pensado que Moreno iba a dar ese giro.
a 180 grados de lo que fue su predecesor y de quien fue vicepresidente. Por lo tanto, Moreno hay que valorarle ese protagonismo, y que yo creo que sí tiene esa decisión política. Pero como ha dicho Gustavo, no es únicamente una cuestión de decisión política, sino que existe un entramado institucional, y no solamente eso, sino un entramado legal de más de 130 leyes que se aprobaron en el periodo posterior a la Asamblea Constituyente de Montecristi, y que han dejado como herencia una estructura del Estado, unas instituciones, una forma de ver, unos principios de ver la sociedad, y otros detalles que podríamos pasar todo el día hablando de estos temas. Entonces, este es un inicio. Ahora, también hay que estar alertas, porque hay que tomar en cuenta que esa viada con la que venía Moreno la está perdiendo. No por falta de decisión suya, sino porque empieza a tener un desgaste natural que existe en la política, pero por otro lado porque ha recibido golpes políticos muy fuertes. Yo sostengo que hay dos golpes políticos, dos principales, dos golpes de la política al gobierno de Moreno que se han dado este año, que son el tema de la frontera norte, con lo de Guacho, y además la muerte finalmente, que fue un final fatal de los tres colegas suyos, y también de militares y de atentados que hubo, y el segundo, la fuga de Fernando Alvarado. Ese es un golpe político sumamente fuerte, porque además yo no tengo duda de que Alvarado, y seguramente quienes le hayan apoyado, que parece que hasta el expresidente le apoyaba, porque tal como antes decía que un exministro suyo que ya estaba sindicado y preso por haber recibido $1 millón los movimientos sociales, so pretexto de lo que buscaba el exgobernante Correa, y que además eran los ejecutores del decreto 116, del que había una coordinación para hacerlos desaparecer los que eran más incómodos. Entonces, era un tema muy perverso, y además ellos poniendo las autoridades de control, que han sido totalmente no funcionales, sino serviles, haciéndole al ex contralor, que ahora vive contento en Miami, ganar con 100 los dos concursos. Ya parecía que era 100 cum laude el señor, pues, y resulta que ha sido una persona totalmente descalificada. Sí, pero con laude de otra cosa. Sí, pues cosas que no debería saber. Entonces, el tema de la estructura del Estado, yo reitero esto de que tampoco es solo el Consejo de Participación, también es el Consejo Nacional Electoral, porque hay que tomar en cuenta que la otra perversión, y que fue cínicamente, perversamente usada, fue hacer que el Consejo Electoral sea una función, un poder del Estado. Eso abrió las puertas para una democracia plebiscitaria, en donde permanentemente el expresidente, igual que lo hizo Chávez y luego lo sigue haciendo Maduro, etcétera, otros casos similares, se han seguido ratificando en las urnas, y con el somos más, muchísimos más, y al final ni siquiera sabemos si eran más, a pesar de que hay que reconocer también que sí había, y sigue habiendo mucha gente que quizás se gastaron más que todos a votar por Maduro. Entonces, ese es un tema que hay que tratarlo, y yo les comprometo para hablar y discutir. Napoleón, la última cosa, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿se estira más? ¿Nos auxilia un poco más, o ya esto es lo que hay? Está a prueba el cumplimiento del mandato del 4 de febrero. El Consejo de Participación Transitorio inició con una primera labor de limpieza, de evaluación y de descorrealización de los organismos. Pero ahora está en un momento decisivo, ya tiene que nombrar a los definitorios y tiene que pasar a enfrentar también los temas claves de la corrupción. Y me parece que allí todavía el balance está por someterse y empieza a haber dudas
empieza a haber un agotamiento, por lo menos un riesgo. Porque en las nominaciones, aquí se ha mencionado el Consejo Nacional Electoral, ya se empieza a ver que otra vez las presiones de los partidos, ya se empieza a ver que las presiones de los grupos económicos empiezan a bloquear la posibilidad de esa transformación que se requería. Pero también hay algunos puristas que quieren aplicar a rajatabla la ley y digo, oigan, pero si hizo correr esa ley, pues. Efectivamente. Pues entonces dejémoslos a los que estaban. Así es, hay una serie de mecanismos que en este momento de decisión están llegando a su límite, y allí requiere, yo diría, un nuevo empujón ético para resolver los temas finales, porque le quedan únicamente 5 meses del Consejo de Participación Transitorio. Aquí viene lo que se ha estado planteando acá, cómo buscar una salida a este momento. De un lado hemos hablado de cómo depurar la representación. Vamos a elecciones y otra vez estamos entrando en figuras, no en programas. Allí hay una gran labor de los medios de comunicación para exigir eso. Entonces, ¿cómo depurar la representación? ¿Cómo le exiges un programa a alguien que lo que sabe es leer noticias? Efectivamente. Por eso podemos exigir, pero si la ciudadanía ve eso ya puede tener un criterio más profundo de elección. Y en segundo lugar, el otro componente es la participación, cómo fortalecemos una participación autónoma desde la sociedad, desde la opinión pública. Yo estoy convencido que mientras no se fortalezca la participación autónoma y sigamos en el clientelismo, no va a haber posibilidad de estos grandes virajes que hemos anunciado o que hemos deseado hoy día, y que tendrá que ser el discurso permanente de quienes queremos un cambio. Bueno, esta ha sido esta charla. Ustedes ven qué salidas hay, y lo que decía Gustavo, lo apocalíptico que quede para el análisis. Hay cosas más urgentes y que esto sí tiene salidas, por lo que podemos ver. Hay que ponerle ánimo y ganas. Han estado con nosotros Richard Salazar, Napoleón Saltos y Gustavo Uch. Muchas gracias. Nos estamos encontrando el día de mañana.